Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok y los que nos están viendo también. Sean bienvenidas también todas las personitas que nos van a ver a través de la repetición en la plataforma roja, en donde subimos todos estos live a manera pues de repetición, ¿no? De manera completa para quien quiera ir a ver nuevamente este live o pues los live anteriores que hemos tenido de Génesis capítulo 4 versículo 17 para atrás. El día de hoy vamos a leer Génesis capítulo 4 versículo 18, ¿no? Y aquí vamos a descubrir algo muy sorprendente que también yo cuando lo leí por primera vez dije yo, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible, no? Bien, dice Génesis 4, 18. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Si bien ahorita estamos viendo la descendencia por parte de Caín, nosotros también podemos ir a ver la descendencia por parte de Set, ¿no? Quien fue el tercer hijo. Bien. Si bien aquí aparece un nombre parecido como el de Mehujael, que se parece mucho a el nombre Matusalén, ¿no? Aquí pues nos está diciendo que Caín pues le nació Enoc, ¿no? Y luego Enoc le nació a Irad, luego Irad a Mehujael, Mehujael a Metusael y Metusael a Lamec. Si nos vamos a buscar la descendencia de Set, pues está así, ¿no? Set le engendró a Enos, luego a Kenan, luego a Mahalalel, Jared, Enoc y luego Matusalén, ¿no? Luego sigue Lamec y luego sigue Noé, ¿no? Pero ya sabemos más o menos por dónde va el camino. Si bien sabemos que igual Caín me parece que tuvo un hijo. Bueno, de la descendencia de Caín tuvo un hijo que se llama Enoc. No es el mismo Enoc de la descendencia de Set, sino, creo que lo dijimos el día de ayer, no es otro Enoc. Lo llamamos así. Bien, entonces, ¿qué vemos de concordancia aquí? Como que el nombre pareciese que es, pero no es, ¿no? Uno es Metusael y el otro es Matusalén, menciona, ¿no? Matusael y Metusael se parece, ¿no? Se parece muchísimo. Bien, ahora vamos a ir a leer Romanos 2, capítulo 17, que es muy importante, ¿no? Dice, recordemos que aquí había como que una reunión de judíos. Me gustaría que empezáramos a leer desde el versículo 1 para que podamos entender, ¿no? Dice, Romanos 2, versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otro. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, ¿no? Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esa manera de pregunta. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Aquí hay mucha confusión cuando leen las personas porque leen de manera literal, entonces dicen, debo de hacer el bien, es lo que me dice la palabra, ¿no? Sigamos leyendo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Si nosotros buscamos a través de la Biblia, pues encontramos que ninguno hay bueno, ¿verdad? Pero aquí nos dice que el que haga lo bueno
pues ese y honra, y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, pues vemos que puede recibir la bendición de Dios, ¿no? Porque así vemos que la ley, pues más que las personas lo ven para cumplir. Y ciertamente, quien ha de ser que la cumpla perfectamente, va a tener, va a ser, como les dijera, obró para bien, pero tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, menciona, ¿no? Humanamente. Sigamos leyendo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Muy importante. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Es decir, aquellos que se esfuerzan, ¿no? Aquellos que han escuchado. Debo de hacer el bien, no debo de hurtar, no debo de adulterar, no debo de codiciar, no debo... eso es hacer el bien. Humanamente, vuelvo a recalcar, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que hay aquí. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dice que el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces los hombres van a ser juzgados, o más bien fueron juzgados, ¿no? Porque estamos de Romanos, a través de Jesucristo. Entonces al que ve ya no te va a ver a ti, va a ver a Jesucristo primero. Sigamos leyendo. Dice, ¿cómo puede amar a un judío? ¿Quién, Juan Carlos? Sigamos. Versículo 17. Es muy importante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Nos detengamos justamente aquí, ¿no? Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Si yo me refiero, digamos, no un ejemplo, si yo me refiero a una persona a la cual, pues, ¿no? Tiene un apodo, ¿no? Coloquialmente lo podemos conocer como apodo. Digamos que hay alguien que se llama, ¿cómo les podría decir? Digamos que hay alguien que se llama Roberto, ¿no? Roberto, pues yo lo conozco que se llama Roberto, pero tiene un sobrenombre, un apodo, ¿no? Le dicen ¿cómo les podría decir, no? Le dicen el colocho, ¿no? Coloquialmente aquí en el sur de México se conoce como colocho a una persona que es rizada, ¿no? Que tiene el cabello rizadito, ¿no? Entonces tiene de sobrenombre colocho, ¿ya? ¿Qué es? ¿Él es colocho porque así es su sobrenombre o es una persona y la persona se llama Roberto, ¿no? Bien. Entonces, si aquí menciona y estaba hablándole a los judíos, y menciona la palabra, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Le estaba hablando a los judíos o le estaba hablando a una persona que tiene el sobrenombre de judío? ¿No? No sé si se logra entender. Si le hubiera estado hablando a los judíos, le diría, tú que tienes el nombre de judío, ¿no? Se está refiriendo a los judíos. Pero aquí podemos ver que dice, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Quién es el que tiene el sobrenombre de judío? Le está hablando a nuestro Señor Jesucristo. Y menciona, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Si nosotros vemos a través de los humanos, ¿quién es el que ha podido cumplir la ley? Humanamente nadie. Pero sabemos que Dios ha mandado a su Hijo unigénito, el cual menciona, yo no vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Entonces, ¿quién es ese que tiene el sobrenombre de judío? Es Jesucristo, ¿no? Sigamos leyendo y dice, y conoces su voluntad. Ya leímos anteriormente, hola Diógenes, ya leímos anteriormente cuál era la voluntad de Dios. Menciona nuestro Señor Jesucristo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me envió. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces,
Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Sigamos leyendo. E instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ahí ya se refiere a los judíos, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, menciona, ¿no? No importa el nombre en el que lo digas, Billy. No importa, lo importante es saber qué significa, ¿no? Bien, entonces, versículo 25. Bueno, antes de seguir, en el principio, hasta cuando dice, ¿no? Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que está en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta ahí termina de hablarle a Jesucristo. Luego le habla ya a los que estaban enfrente de él, ¿no? Le dice, pues tú que enseñas, te enseñas a ti mismo. Tú que, tú que predicas, no se ha de hurtar, ¿no hurtas? O sea, ¿cómo se puede decir esto? Digamos, para Dios, el justo no tiene pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos, sea el líder de cualquier congregación, sea el líder de cualquier religión, si yo voy con esa persona y le digo, ¿tú tienes pecado? Y me va a decir que no va a tener pecado. Entonces, tú que tienes pecado, ¿me puedes enseñar a mí no tener pecado? Porque de bocas para afuera me puedes decir, es que debes de cumplir la ley, es que debes de hacer aquí, y te empiezan a atar cargas que ellos mismos no pueden cumplir. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, a todos ellos se los dijo, atan cargas pesadas que ni ustedes mismos pueden cargar, ¿no? Entonces, alguien que es pecador puede hacer a alguien que no peque, le puede decir lo que tiene que hacer, pero tú que enseñas, te enseñas a ti mismo. Ellos no se enseñan a sí mismos. ¿Por qué? Si bien sabemos que la palabra escrita así es, por lo tanto menciona, ¿no? Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿no? Ellos, ¿cómo enseñan? Es que debes de ser perfecto en todo lo que hagas. Fallaste, bueno, esfuérzate. Como que si Dios te dijera, te tienes que esforzar. Dios no dice que te tienes que esforzar. Menciona la palabra, sé valiente. ¿Pero sé valiente en qué? Humanamente lo está diciendo, porque sabemos que menciona la palabra. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Es más, lo vamos a buscar para que no lo digamos así nada más, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. ¿Qué nos dice? Nos dice Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces sabemos que lo que está escrito es del Espíritu de Dios, ¿no? Muchos dicen, es que fue escrito por hombres, fue escrito por acá. Sí, fueron hombres guiados por el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces lo que está transmitido acá es lo que el Espíritu de Dios dice. Si es lo que dice el Espíritu de Dios, puede ser razonado humanamente, puede ser razonado naturalmente. ¿Qué nos dice? Nos menciona la palabra, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, sigamos con ese mismo esquema, ¿no?
Este líder religioso te dice es que no debes de estar en tinieblas, debes de estar en la luz, y que es como estar en la luz. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Hizo cosas buenas, ayudaba a los pobres, ayudaba a los cojos, ayudaba a los ciegos, ayudaba a los enfermos. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú tienes que hacer lo mismo, porque la palabra dice que debemos de vivir como vivió Él, ¿no? Eso se entiende de manera natural, ¿verdad? Pero sabemos que la Biblia, la palabra, está escrita en lenguaje espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si la palabra menciona ciegos o ciego de nacimiento, lo pongamos así, ciego de nacimiento, ¿cómo ven las personas normales? Ven, es que ese niño nació con los ojos con un velo y no puede ver y todo el tiempo está así. ¿Cómo se ha de sentir, no? O sea, veo todo oscuro, ni siquiera es eso. Las personas se imaginan, por no estar en esa situación, y se imaginan, es que ellos ven oscuro, cuando un ciego de nacimiento no ve nada, no existe nada, más solo por los demás sentidos puede conocer, ¿no? Le dicen, ¿qué es esto, no? Al inicio, pues esto es un audífono y adentro pues hay otros, no es un estuche, ¿no? Que adentro hay unos audífonos y esta cajita los carga, tienes que conectarla y le enseñan, ¿no? Bien, pero ¿a qué se refería cuando menciona ciego de nacimiento? Si bien tenemos que ir a ver de dónde proviene el pecado, muchas personas dicen, es que yo tengo que hacer el bien para que el pecado no caiga sobre mí. No quiero ser un pecador, ¿no? Porque menciona la palabra, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero he aquí algo muy importante, ¿no? Lo que dice Dios, así se hace. No menciona que tú te debes de esforzar para que se cumpla. Es muy diferente el cómo se debe de discernir lo que está escrito, porque se debe discernir espiritualmente, no natural. Ahí, ¿no? Entonces, para las personas, pues eso es un ciego, pero para Dios, que es un ciego, lo podemos ver también y refutar a través de el Salmo 51.5, que eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Qué menciona el rey David ahí? Dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué nos da a entender eso? En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que cuando yo estaba, digamos, ¿no? El rey David así estaba pensando. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, ahí me estaba formando en maldad. Y cuando ella concibió, cuando yo salí, ¿no? Cuando yo salí de su vientre, dice, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Se refiere a que el rey David pecaba cuando cometía algún pecado? O sea, ¿se hacía pecador porque cometía un pecado? No, para el rey David entendió, porque menciona la palabra, que el rey David era conforme al corazón de Dios. Atentos, no igual, conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a que el rey David conoció su condición desde que era un bebé, ¿no? Digamos, ya cuando estaba grande lo empezó a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué vio el rey David? Vio, desde el día de mi nacimiento soy pecador. No porque yo peque es que me vuelvo pecador, sino porque nací pecador, es por eso que yo peco. Ahí se dio cuenta el rey David. Ahora, las personas mencionan, es que cuando tú infringes la ley, eso es pecado, ¿no? Si bien sabemos que las transgresiones de la ley se comete pecado, pero menciona, la ley fue puesta para que abunde el pecado y más sobreabundará la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ley no fue puesta para seguirla, ¿no? Para eso hay que refutarnos en el Antiguo Testamento, donde el pueblo que fue salvado de Egipto le dice a Dios, dinos qué vamos a hacer y nosotros lo vamos a cumplir. Ahí se escucha muy bonito. Ay, qué buen corazón tuvieron porque quisieron cumplir todo lo de Dios. Y no es así. Retaron a Dios. Le dijeron, nosotros estamos puestos y dispuestos a hacer todo lo que tú nos digas. El mismo corazón que tuvo Satanás, ¿no? Todo lo que tú haces, yo lo voy a hacer.
Eso prácticamente es el mismo corazón que Satanás. Entonces Dios se enfureció y dio los mandamientos, ¿no? Que ese es el resumen de la ley. ¿Por qué? La ley está en Moisés, y Moisés dio 613 mandamientos, decretos y preceptos de cosas que deben de hacer y de no hacer, ¿no? Que se deben cumplir de manera exacta, porque si no, desuscrito en ese momento de la vida. Bien, ahora vamos a leer para los que están por obras de la ley. Dice, ¿cómo se alcanza la salvación? Leyendo la palabra de Dios. Pero ¿cómo se alcanza? Dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios el que le envió. No haciendo la voluntad de Jesucristo, sino la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. ¿A quién debemos de ver? Debemos de ver a Jesucristo. Pero bien, ahorita te vamos a seguir explicando, Daniel, sino que estamos explicando para los que están bajo las obras de la ley. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley fue puesta para que tú la sigas, fue puesta para que podásemos darnos cuenta de nuestra condición, como lo pudo ver el rey David en Salmo 51:5, que desde nacimiento él era pecador. No por lo que ha hecho, sino porque así nació en condición. Y las personas, a través del pensamiento y el razonamiento natural de hombre, cree que cuando menciona la palabra de los tales, hablando de los niños, será el reino de Dios. Ay, sí, porque el niño no ha cometido nada, entonces va para con Dios. Sí, yo así lo quiero, yo así mi corazón lo dice, y mi deseo, y mi querer, y mis pensamientos, porque si yo lo creo, así es, ¿no? Pero no. Lo que dice la palabra es, sed como niños. ¿Pero a qué se refiere? ¿A qué se refiere como niños? Se refiere a humanamente ser como niños, ¿no? Porque también esto le dijo a nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Si no nacieres de nuevo por el agua, ¿no? Quien naciere de nuevo, pues no heredará el reino de Dios. Entonces Nicodemo dijo, ¿cómo yo siendo hombre viejo voy a meterme nuevamente, hacerme pequeño y meterme nuevamente al vientre de mi madre? No se puede, humanamente no se puede. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, estas palabras que yo os digo son espíritu y son vida. Entonces, Jesucristo hablaba humanamente, no hablaba humanamente, hablaba por el Espíritu de Dios. Es decir, que se ha de discernir espiritualmente. Entonces, ¿a qué se refería nuestro Señor Jesucristo y a qué se refiere la palabra? De los tales será el reino de Dios, de los niños. ¿Qué es un niño? Un niño, pues podríamos decir que es un caparazón vacío. Ya lo he roto de tantas veces que lo he dicho, ¿no? Porque la otra vez le metí un montón de cosas. Ese niño está vacío. Todo lo que ese niño le vayamos enseñando, pues prácticamente, digamos, ¿no? Le enseñamos a caminar, ¡pum!, se llenó. Le enseñamos a decir papá, mamá y le enseñamos nuestro vocabulario y nuestro idioma, se llenó, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la palabra? Sed como niños, ¿qué quiere decir? Vacíos. Vacíos acá, vacíos de acá. Porque hasta nuestro Señor Jesucristo lo menciona. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarte a ti mismo? Negarte a ti mismo quiere decir desecharte completamente. Tu conocimiento, tu sabiduría, tu intelecto no sirve para cuando vas a escudriñar la palabra. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, digamos, lo leo de manera natural. Caín tuvo un hijo, Enoc. Entonces, de repente, vemos que a través de la generación de Seth, hay un hijo que se llama Enoc. Entonces, ha de ser el mismo hijo, Enoc, ¿no? Eso mencionan, pero no quiere decir eso. Si nosotros escudriñamos bien la palabra, pues son distintos, aunque tengan el mismo nombre, como lo que iniciamos diciendo. Metusael no es igual que Matusalén, ¿no? Se parece, pero no es lo mismo. Entonces, sigamos. Si este niño
sed como niños. Está vacío, ¿qué es lo único que va a recibir? ¿No? Lo único que va a recibir es lo que está escrito. Así como está escrito, así se va llenando. Y se va llenando solo de lo que está escrito, ¿no? ¿Por qué? Dice la palabra, maldito todo aquel que confía en el hombre. Por eso yo muchas veces les he dicho, no confíen en lo que yo les digo, confíen exactamente en lo que está escrito, no confíen en ustedes mismos, confíen en lo que está escrito. Si yo les digo Romanos 7:7, ¿no? ¿Cómo nace mente las personas? Y cuando llegan a las iglesias que no son iglesias, porque una iglesia sabemos que es la congregación de justos, y si hay pecadores no es iglesia, ¿no? Que comúnmente dicen en esos lugares, dicen, ay, es que mi líder de esta congregación dijo que debemos ser muy buenos, que debemos hacer aquí, que debemos hacer allá. Sí, yo le creo porque él es hombre de Dios, es enviado de Dios, ¿no? Para ser enviado de Dios se necesita venir sin relación con el pecado. Si ese disque enviado de Dios tiene pecado y dice, se expresa, ¿quién no ha de tener? Todos somos pecadores. Él no es enviado de Dios. ¿Por qué? Porque para venir enviado de Dios tiene que venir limpio de todo pecado, ¿no? Eso está escrito. Bien, entonces es que Romanos 7 nos dice que no es nos dice ese nuestro líder religioso que no, o sea, la ley no es pecado, pero que la debemos de cumplir. ¿Qué estás creyendo? Estás creyendo en el hombre. Ahora, no te lo dijo, pero dices, ay, es que yo sí creo que la ley es pecado. ¿En quién estás confiando? Estás confiando en el hombre, pero tú dices, pero no estoy confiando en nadie más. ¿Por qué? Porque no te has metido tú ahí incluido de que tú también eres hombre. No lo digo hombre como varón y hembra, lo digo como humanidad, porque así está escrito. Llama a hombre como humanidad, siendo mujer, siendo varón, o como lo llamó Adán, ¿no? Varón y varona, así lo llamó, ¿no? Entonces, ¿qué dice Romanos 7:7? Tú debes de agarrar tu Biblia. Si no tienes una Biblia, no es impedimento. Puedes ir a cualquier, digamos que tú tienes la Play Store o la App Store, o no sé, yo qué sé, no me acuerdo cómo se llama para los Huawei, pero ahí está. Buscas Biblia, creo que está la Biblia Gateway, ¿no? Igual, Gateway. Y la buscas y ahí está, ¿no? Ahí la puedes tener electrónicamente, nada más que no te interesa. Es distinto, ¿no? Dice, aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. No puedes aceptar. Muchos, en muchas congregaciones, mencionan, es que tú debes de aceptar a Jesucristo. Y me han dicho, es que si yo no acepto a Jesucristo, pues obviamente Jesucristo no va a entrar. O sea, tú eres más grande y más poderoso que Jesucristo. O sea, ¿qué es? Jesucristo siendo aquí el unigénito Hijo de Dios, y tú aquí dices, Jesucristo, yo te acepto, porque si no te acepto, tú no vas a venir. ¡Wow! ¡Qué tan grande corazón tienes!, ¿no? Si bien sabemos, Jesucristo es el que nos debe de aceptar, es el que debe de ser movido a misericordia por Dios para que nos pueda recibir, ¿no? Es muy distinto recibir y aceptar. Es totalmente distinto. Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué nos dice? Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es que todos estamos, ahí nos dice, todos somos pecadores. Romanos 3:24, un versículo adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa liberación, rescate, pago, mediante el pago que es en Cristo Jesús, mediante la liberación que es en Cristo Jesús, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, ¿no? Nosotros debemos escogerlo, wow. Entonces tu buen corazón y tu buen pensamiento hacen que tú escojas a Jesucristo, porque si no lo tuvieras, no lo escogerías, ¿verdad? Marcos capítulo 10, versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo a los demás? Le está diciendo todos los demás son malvados. Entonces, tu buen corazón, tu buen querer, ¿eso es? No es, porque no eres bueno. Entro en la tierra, Apocalipsis. ¿Sabes qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelación, ¿no? No soy perfecto, Jesús es Dios, la misma imagen de su sustancia. Entonces,
no eres perfecto, y porque no eres perfecto, eres capaz de cumplir por tu buena obra todo lo que Dios demanda. Si bien debemos de ponernos en Jesucristo, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay que aceptar, ¿no? Como tú lo mencionas, tú dices, es que yo debo de aceptar a Jesús como mi único Salvador y Creador, no, mi único Salvador, y Él me salva. Pero si yo te pregunto, Juan, ¿tú eres pecador? Te lo pregunto a ti, no te lo estoy diciendo los demás son pecadores como tú, no. ¿Tú eres pecador? Si respondes esa pregunta, te puedo seguir hablando sobre esto, ¿no? Si no, pues sigamos en el mismo tema que nosotros estábamos hablando. Bien, entonces, sigamos leyendo. Si soy pecador, entonces no eres hijo de Dios, porque sabes que los pecadores no entrarán al reino de Dios, ¿no? Y tu lógica dice, es que si yo me arrepiento, pido perdón, pues híjole, ya reconozco a Jesús como mi Señor, y eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Debes de leer lo que dice Hebreos 10:10. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10:10. Antes de seguir con lo que estábamos, Hebreos 10:10. ¿Qué nos dice? Dice, en esa voluntad, ¿qué voluntad? Dice Jesucristo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre el que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, que nos dice que nuestro Señor Jesucristo nos vino a limpiar y a lavar de todo pecado. Cuando Él resucita, nos brinda la justificación para tener comunión con Dios. Entonces, si Él fue la paga del pecado, como nos lo dice, ahorita te digo qué versículo, ahí en donde lo dice, déjame buscar, a ver, lo voy a buscar explícitamente. Permíteme tantito, te lo busco. Es Hebreos 10:13 me parece, vamos a ver. A ver, déjame, aquí está. Hoy no me aparece, ¿por qué? Ay, no me aparece. Permítame un momento, por favor. Aquí está. Ya lo encontré. Dice Hebreos capítulo 10 versículos del 3 al 12, ¿no? Bueno, no te lo voy a leer todo completo, pero pues vamos a ver lo importante. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué sacrificios? Lo del Antiguo Testamento. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién lo dice? Jesucristo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Antiguo pacto, fue el primer pacto y ahora está el nuevo pacto. Bien, sigamos. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue ofrenda por el pecado, hecha una vez para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la paga del pecado, que era la exigencia de la muerte de alguien sin mancha ni pecado, que eso se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pecado siendo no pecador, porque Él no nació con pecado, se hizo pecado para la paga del pecado que exigía la muerte de ese justo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir hecha una vez para siempre? Quiere decir que, mira, ¿qué dice lo demás?
Vamos a ver en dónde lo dice. 10. Vamos a ver. Ay, no, te estoy buscando. Hebreos 10. ¿Qué nos dice aquí en Hebreos 10? Nos dice, a ver, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo triunfó, que cumplió la voluntad de Dios, ¿no? Entonces sigamos leyendo de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, ¿no? Dice Martín Lutero, adora de fotos de los billetes. ¿A poco? No sabía. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Se refiere que el pecado ya fue pagado, ¿ya? La salvación no se puede perder. ¿Cómo puedes perder algo gratuito, algo que a ti no te cuesta? Si a ti te cuesta, por medio de la ley, por supuesto. Pero ¿qué dice Romanos 7:7? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocería el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque no los llevan para la salvación. Como alguien, digamos, en tu caso, Juan Gómez, tú que eres pecador, ¿puedes predicar el no tener pecado? Tú estando en tinieblas, ¿puedes predicar el no estar en tinieblas? No se puede, ¿no? Y lo acabamos de leer hace rato. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos hizo perfectos a los santificados con una sola ofrenda, una vez para siempre. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Por eso es que menciona la palabra que en esa voluntad somos santificados. ¿Mediante la voluntad de qué? Mediante la voluntad de Dios, el que le envió. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, ¿no? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, podemos seguir con los demás, ¿no? Estábamos hablando en Romanos capítulo 2 y terminamos en el versículo 16. Ahora va el 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Está hablándole a Jesucristo, ¿no? Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que están en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Hasta ahí le habla a Jesucristo. Luego le habla a los judíos. Y esto también puedes escuchar, Juan. Ya soy salvo si ya ves ahora que no tienes nada, no puedes hacer nada por tu salvación más que solo ver la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quien vea al Hijo tenga vida eterna. ¿Es por qué? Digamos, Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que se esfuerzan por cumplir la ley, ¿no? Ser bueno, no decir mentiras, no robar, no matar, todo aquí, pero ofenden en un punto, se hace culpable de todos. Gálatas 3:10 dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos que se apoyan en cumplir la ley, ¿qué dice? Están bajo maldición. ¿Por qué? Porque Romanos 7:7 lo dice también, ¿no? ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. ¿Por qué? ¿Qué dicen las personas? Lo acabo de explicar hace ratito, pero me es necesario explicarlo. Las personas dicen: yo me vuelvo pecador porque cometo pecado, infrinjo la ley. ¿No? Eso es lo que dice. Salmo 51:5 lo menciona. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fue pecador de nacimiento, ¿no? Fue pecador de nacimiento. No se hizo pecador porque cometió pecado. Si bien dice la palabra, por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte, y la muerte pasó a toda la humanidad, y por cuanto todos pecaron.
por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Entonces el pecado original fue no obedecer, no fue no obedecer, fue la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en el corazón del hombre, en Adán. Pero muchos dicen, es que Adán no puede ser, porque si yo no tuve la culpa, Adán es representación de toda la humanidad. Así es. Y también menciona que por un hombre justo, Jesucristo hizo perfectos a los santificados. Porque donde hay remisión del pecado, ya no hay más ofrenda por el pecado. La ofrenda fue el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquel que tenga la visión del hombre sigue viendo que todavía hay pecado. ¿Por qué? Porque cree que cuando comete pecado se vuelve pecador. Pero quien conoce su condición de pecador de nacimiento, es ahí donde podemos ver ahora la obra de nuestro Señor Jesucristo, en el que Él efectuó la purificación de nuestros pecados mediante la ofrenda de su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado ya fue pagado. ¿Pagado por quién? Por Jesucristo. Es por eso que la palabra menciona: el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo único que hay que ver es la obra de Jesucristo. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28 exactamente. Vamos a leerlo antes de seguir. Vamos a leerlo antes de seguir. Romanos 3:28. ¿Qué nos dice? Dice exactamente como lo dijo Sonia. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? También menciona que en Abraham la fe le fue contada por justicia. La fe. Pero sabemos que la fe es don de Dios. Entonces, ¿quién puede otorgar la fe? Dios. Entonces, ¿cómo puedo tener fe? Esa es mi aflicción. Recibe misericordia de quien Dios quiera tener misericordia. Pedís y no se os da porque pedís mal. ¿Por qué? Porque oran por cosas de este mundo. Quiero salud, quiero un negocio, quiero mucha economía, quiero que mi hijo, mi hija, mi pariente, lo que sea, quiero que tengan todo lo mejor y Dios los bendiga, por favor, cuando ni conocen qué es la bendición. Y lo dicen como lo dice el mundo, como diciéndole que te vaya bien en tu camino, pero la bendición es el perdón de los pecados, ¿no? Eso es lo que quiere decir bíblicamente. A ver, dice, así hay que dar buenos frutos, o sea, obras, las obras del Espíritu, no tuyas. El que persevera no conoció la obra de Cristo Jesús, la salvación no se pierde. Exactamente, William. Esas obras son la consecuencia de tu salvación. Es por eso que Juan piensa que su salvación se pierde, por cuanto él es el que dice, si peco ya la perdí, si no peco la tengo. Pero lo que es gratuito, siendo justificados gratuitamente mediante la redención, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo nos brindó la redención, la justificación gratuitamente, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos que hacer algo para recibirlo gratuitamente. No tuvimos que hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Es decir, atan cargas pesadas que ni ellos pueden cargar, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Ni siquiera tienen que mencionar ley, mencionan obras, obrar. Y sabemos que las obras son dependencia de la ley, ¿no? Versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Leamos nuevamente. Pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión
viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Ahí lo dice. Y que físicamente el incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Con que la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión el que te hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en el interior. Entonces, judío es aquel el que haya nacido en un lugar en el cual los llaman judíos. No es. Más que no se puede mencionar la palabra como tal, pero pues la palabra lo dice, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, ¿qué dice? Sino que es judío el que lo es en lo interior. Es verdaderamente eso lo que es en el interior, no que haya nacido en un lugar y ese es. La palabra lo dice, ¿no? Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es por eso que ya leímos lo que dice Romanos, Primera de Corintios, versículo 2, capítulo 14. ¿Qué nos dice? Nos dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Entonces, lo que está escrito en la palabra de Dios se ha de discernir como hombre, como algo literal. No, dice que menciona, no las puede entender y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura. Hola, buenas tardes. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces te digo, ¿qué quiere decir lo que acabamos de leer? Quiere decir que la circuncisión es del corazón. Pero ¿cómo está tu corazón naturalmente? Yo te pregunto, ¿qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Si no reconoces tu condición y sigues creyendo que todavía eres bueno por tu propia obra, porque te jactas en lo que tú haces, pues lastimosamente, ¿qué pasa? Es por eso que la palabra dice que Satanás tiene engañado al mundo entero, ¿no? No lo quieren ver así. ¿Quién va a decir soy hijo de Satanás si no ve a esa persona haciendo cosas de que y haciendo esas cosas, ¿no? La palabra menciona, quien está destituido de la gloria de Dios está en muerte, ¿no? Porque ¿qué dijo Dios en el principio? El día que de ese árbol comieres, ciertamente morirás. ¿Qué árbol? El árbol es la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde lo juzgas? ¿Dónde lo comes? ¿Dónde lo juzgas? ¿Dónde lo comes? Tú funges como un mediador diciendo, esto está bien, esto está mal. Ay, no, si tú vieras mi vecino, todos los días maltrata a su hijo. Ay, qué bueno que yo no tengo ese mismo corazón, porque yo sí soy hijo de Dios. Cuando realmente si eres pecador, no eres hijo de Dios, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y fungen como el pecado, ay, es que yo dije una mentirita y mi mentirita está aquí, pero el que dijo, ¿cómo no es? El que adulteró, el que mató, ay no, yo estoy más alto que él, porque, ay, yo, mi buen corazón, yo mis buenas obras, pero no. A ver, dice, ¿qué dice? Gullo, inmoral el que no hace responsable de sus acciones. La palabra de Dios no habla de moralidad. Te puedes hacer responsable de tus pecados. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Exactamente, Sonia. La Biblia no es moralidad, no habla de moralidad en ningún momento. Es Dios mismo hablándote exactamente. La Biblia es inmortalidad. Entonces,
la inmortalidad es igual que la inmoralidad. Debes de buscar qué significa todo eso para que tengas conocimiento de Dios. Sí. La verdad es que, como lo vino a decir esa persona, es que tú debes de aceptar. ¿Cómo? O sea, tú eres más grande poniéndote en un lugar de rey y que Jesucristo viene a decirte, oye, yo te puedo dar la salvación. No, no lo acepto. Y te das la vuelta. Ah, no, sí lo acepto porque soy un tan bueno, entonces ven Jesús. Eso es lo que piensan las personas. Se quieren creer de corazón más grande que Jesucristo, lastimosamente. Pero ¿qué pasa? No se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Satanás tiene engañado al mundo entero, ¿no? Ay, 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 pero desconocer a ese Dios. Ay, ay, ay. Me voy a desgastar más tratando de explicar si no oyes lo que tú quieres. Entonces, lastimosamente, nadie puede recibir salvación, el perdón de los pecados, si no se desecha a sí mismo, ¿no? Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, es decir, desecharnos completamente, no, con un corazón humillado, es como puede venir y estar en espera de recibir el perdón de los pecados, ¿no? Que Dios tenga misericordia de todo aquello que Él quiera tener misericordia. Y pues gracias a Dios que para los que hoy estamos en el perdón de los pecados, donde nuestro pecado ya fue pagado y no estamos por las obras, sino por el Espíritu, es ahí en donde pues ya podemos ver todo ha sido pagado. Explicar con paciencia. Si no digo lo que ellos quieren decir, ¿qué dicen? ¿No? Una persona viene a decir, dime de qué iglesia eres porque yo quiero saber, soy de tal lado. Ah, otra iglesia de las 40,001 iglesias que hay. ¿Qué quería esa persona? Si esa persona era cato, soy cato. Ay, si tú eres cato, ¿verdad? Pero lo que estás diciendo está mal porque yo sé que es otra cosa. Yo soy pente. Ay, eres pente, pero estás diciendo muy mal, porque lo que dice mi líder en esa congregación no es lo que tú estás diciendo, entonces estás muy mal. Pero que decimos, maldito todo aquel que confía en el hombre. Ven de ojos para afuera que el hombre son todos los demás, menos ellos mismos, menos nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiso decir nuestro Dios a través de eso? Quiso decir, confíen solo en lo que está escrito. Entonces, ¿qué pasa? Dice Juan, no es contra... bueno, ya lo leí, ¿no? Dice, si así fuera Dios, entonces ya estarías en el lago de fuego. Dios tiene paciencia. Oye, mira, déjà vu. Se le explica a un corazón humillado, a un soberbio se le deja porque no ha leído. Exactamente. Por eso digo, si no es lo que ellos quieren escuchar, pues, pero habla como persona adulta sana mentalmente. Ay, ay, ay. Si tan solo te dieras cuenta, Gullo, de lo que estás diciendo, pero bueno. Dice, exacto, Él pagó todo. Él dice, mía es la venganza y yo la pagaré. Así está escrito. Es mejor escuchar y meditar en vez de querer mostrar nuestra razón humana. Exactamente. Y Pablo era un corazón humillado cuando mató. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué pasa cuando la palabra menciona que se le apareció a nuestro Señor Jesucristo y le tumbó? Humanamente, ¿cómo piensan las personas? Ay, iba en un caballito y se le apareció y ¡ay, cayó del caballo! Eso no es lo que quiere decir. Le tumbó. ¿Qué quiere decir le tumbó? Quiere decir le destruyó todo lo que él era. Y cuando lo vio, le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué pasó después de todo eso? ¿Qué pasó? ¿No? Antes de ser Pablo, antes de que lo tumbara nuestro Señor Jesucristo, era Saulo. Y lo transformó en una nueva criatura como Pablo. Y luego, ¿qué hizo Pablo? Siendo fariseos de fariseos como Saulo, pasó a ser Pablo, seguidor de Jesucristo. Ay, ay, ay. Dice, sé que nuestra razón no es como la de Dios, porque sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. No lo que recuerdas. Exactamente, Gullo, exactamente. Eso hay que hacer. Es más, te invito a que lo vayas a leer. Te invito a que lo vayas a leer. Dice Juan, ¿qué dice? Ya ves, Jesús le habló con amor, no con... ¿Qué?
Pero ¿sabes qué es el amor de Jesucristo? El amor de Jesucristo es humano. Cuando Jesucristo menciona, yo hablo espíritu y vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Explica donde dice que el que dice que no ha pecado es mentiroso. ¿Cómo es? Ah, aquí está. Vamos a buscar en donde lo dice. Dice Juan capítulo 1 versículo 10. Y de esto muchas personas se han ensanchado. Es que no podemos decir que no tenemos pecado. Pero bueno. Hay dos cosas y esa se habla a través de la parábola del buen samaritano, ¿no? Bien, dice, primera de Juan capítulo 1 versículo 10, ¿qué dice? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A quién? A Dios. Bien, si en el inicio el pecado fue introducido por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte pasó a toda la humanidad, ¿cómo estaba toda la humanidad? En pecado. Si bien podemos ver la parábola del buen samaritano, que es el samaritano pero le dicen buen, ¿no? En esa parábola menciona y hay dos actores, ¿no? Hay dos actores principales en esa parábola. El hombre que cayó en manos de ladrones, que estaba medio muerto, es decir, no podía hacer nada por sí mismo, y estaba el samaritano, que fue y actuó como salvador. Entonces, para tú ser salvado, ¿qué condición debes tener? Debes de tener la condición de ser salvado. Entonces, si la palabra y Jesucristo menciona, yo soy el camino, la verdad y la vida. Busquemos qué dice. Si Jesucristo dice, yo soy el camino, todos están separados del camino. Menciona, yo soy el camino. Yo soy, ¿cómo dice? Yo soy el camino, la verdad, ¿no? Dice, yo soy la verdad y los demás están en la mentira. Menciona también, y la vida. Si Jesucristo es la vida, los demás están en muerte a causa del pecado. Entonces, para tú pasar a la vida, necesitas estar en la muerte. Es por eso que menciona la palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. ¿Por qué? Porque antes de pasar a la vida, estás en la muerte. El pecado fue introducido por un hombre y por el pecado la muerte. ¿La muerte en qué? La muerte en espíritu. Tu alma está destituida de la gloria de Dios. Si estando ahí con Dios estabas en la vida, por lo tanto, destituido de su gloria, quiere decir que estabas en muerte. Ay. Bien, a ver, ¿dónde nos quedamos? Sí, con amor tiró a los mercaderes. Luego solo escuchó la voz o a voz de alguien que nunca había visto. Bueno, ¿a quién escuchó entonces? ¿Cómo sabía que esa voz era de Jesús si nunca siquiera lo vio? Explícame entonces, ¿quién era? Y se entiende lo que dices. Ay, creo que no se entiende. Jesús se enojó con justicia, sí. Ok, yo también me enojo. Dice, sí, aún así me considero sabio que debo de aprender. Es que, mira, te voy a explicar qué dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, eres sabio si no eres temeroso de Dios. Pablo nunca había escuchado la voz de Jesús. ¿Cómo supo Saulo que era mi voz de Jesús? No sé, dime. Yo no sé cómo enojarme. ¡Hala! Yo necesito a Dios. ¿Cómo que no sabes cómo enojarte? Necesitas de Dios porque no sabes cómo enojarte. Muerte espiritual, exactamente, Alejandro, es lo que vamos a explicar. Necesito a Dios porque exagero al enojarme, a eso me refiero. Tú te enojas y pretendes que nosotros no nos enojamos. Exactamente. El requisito indispensable para ser salvado debe ser pecador. Exactamente, estar en muerte. En muerte, dice. Por eso dice Pablo que si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Vamos a ver dónde lo dice. A ver.
Vamos a ver. Así. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 17. Menciona: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Para qué resucitó nuestro Señor Jesucristo? Si bien sabemos que cuando le habló al malhechor, el que sí creyó, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que al tercer día, ¿verdad? Le dijo hoy, ese día que pasó todo, ¿no? Que consumó, ¿qué consumó? La obra de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le está diciendo a los demás? Pablo le está diciendo: y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, pero si Cristo resucitó, resucitó para nuestra justificación. Entonces, ¿qué entiendes? Jesucristo murió por el pecado, resucitó para confirmar que se había llevado el pecado, exactamente. Porque Él mismo lo dice. Muchas personas mencionan: es que Jesucristo no quería, o sea, ni Dios mismo lo quería porque a Él lo mataron. Ay, no, qué malvados. Que dice nuestro Señor Jesucristo que vino a hacer la voluntad del Padre, el que le envió. Y Él mismo lo menciona: a mí no me quitan la vida, yo la entrego. Y así como tengo el poder para entregarla, tengo el poder para tomarla. Consumado, terminado, acabado el pecado. Consumó de manera perfecta el término de algo, menciona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tienes alguna condición? Justo. Justo, santo y perfecto delante de Dios. Una pregunta: ¿todos pasaremos la gran tribulación? La tribulación estás pasando justamente ahorita, Daniel. ¿Por qué? Porque estar destituidos de la gloria de Dios, ¿qué piensas que es? Si Dios es vida eterna, ¿en qué estás? Si todavía tienes pecado, ¿qué pasa? Estás en condenación, en maldición. Y muchas personas dicen: es que la maldición, ay, no puede ser, eso es tan malvado, tan feo. Pero la maldición es buena bíblicamente. ¿Por qué? Porque si alguien no está en maldición, no puede ser salvado. Habla con una persona adulta, entonces eso estamos haciendo, Gullo. Pero bien, el que tenga oídos para oír, ¿qué dice la palabra? Vamos a ver qué dice. Que dice la palabra en Mateo capítulo 13, versículo 9 en adelante: el que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, hablando un poco más adelante, ¿no? ¿por qué hablas a las gentes en parábolas? Él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aún miren, no vean; aunque oigan, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no comprenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón, se arrepentirían y yo los sanaría. A ver, dice: cerrados los ojos, de lo contrario tengo una pregunta. A ver, Fausto, dilo. Antes de que nos vayamos, porque ya no vamos a ir. Ya estuvimos una hora y sé que no les gusta el live de una hora. No les gusta ir a ver live de una hora. Pocos son los que llegan a ver. Dice: Dios no escucha a los pecadores, exactamente. Dice: Dios no oye a los pecadores. Dice: estamos en tiempo de gracia, pero ya se acaba, exactamente. Esa tierra va a ser destruida. Y muchos piensan: ay, es que en Apocalipsis hay destrucción y la tierra, el mundo. Cuando habla tierra, ¿de quién habla? El que tiene pies que camine. Pues bueno, ¿por qué dice la palabra? Porque el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Mediten eso, Gullo. Entonces dice: ¿usted cree en los que sanan y enderezan jorobados pastores? Dice: la Pascua es lo que no quieren escuchar. ¿Te practiqué, mariposa? Ya me quiero ir. Todos los gustos queremos ya estar en presencia de Dios. No entiendo eso de que Dios no escucha a los pecadores. Bueno, mira.
Se sabe que Dios aborrece el pecado. Por lo tanto, ¿qué tenía que hacer un sumo sacerdote para entrar en presencia de Dios? Que es representación, lo del arca, ¿no? Porque lo del arca de la tierra es representación de lo que estaba ahí arriba, más no es igual, ¿no? Pero ahí estaba la presencia de Dios. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que limpiarse, cambiarse y ofrecer expiación de pecado. Entonces ahí en ese momento podía entrar. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que tiene pecado es aborrecido por Dios. Entonces, aunque ese que es aborrecido por Dios dice, es que Dios, tú eres mi Dios. ¿Qué quiere decir? El pecado no puede ser, no puede estar frente a Dios. A ver, entonces dice, ¿qué me dijo Fausto? ¿A usted creen los que sanan y enderezan jorobados pasos? Ah, mira, para eso tenía, creo que era el de 2 Tesalonicenses. Vamos a ver en dónde lo vi. Sí, 2 Tesalonicenses. Dice, mira, Fausto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿En dónde sucede todo eso? Para que las personas digan, es que aquí está la presencia de Dios porque siento frío, siento calor, miren aquello, se está cayendo, está bailando, ¡ay! Tiene el Espíritu de Dios. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es que no habla enderezar jorobados ni sanar enfermedades humanas. Habla espiritualmente. Dice que ya no fui a... ¿Te refieres a los que no se arrepientan de los pecados? El arrepentimiento verdadero quiere decir, como lo sucedió con Pedro, ¿no? El arrepentimiento de Judas, ¿qué fue? Ay, entregué sangre de alguien justo y pues ahora me arrepiento y me desvivo. ¿Qué fue el arrepentimiento de Pedro? Pedro confiaba en sí mismo. Cuando nuestro Señor Jesucristo menciona, todos se van a escandalizar, ¿qué dijo Pedro? Yo no, ¿cómo vas a creer que voy a escandalizarme? Es más, voy a dar mi vida por ti. Y le dijo nuestro Señor Jesucristo, antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado 3 veces. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no te voy a negar. Pasa lo que pasa. Pedro, le dicen, miren, allá va Pedro, ¿no parece que él era discípulo de Jesús? No, yo no sé quién es ese Jesús. Es más, yo no soy su discípulo. Lo niega una, lo niega 2. Le dice, ese tal por cual yo no lo conozco. Lo niega 3 veces. Y justo cuando lo niega 3 veces, canta el gallo. Entonces, ¿qué se dio cuenta Pedro? Todo lo que yo tengo, lo que yo pienso, todo lo que hay en mí es malvado. ¿Por qué? Porque así como me dijo Jesucristo, así se cumplió. Entonces todo lo que haya dicho Jesucristo, yo le era contrario. Por cuanto, como lo dice Job, me aborrezco. ¿Qué es aborrecerte? Aborrecerte es tener repudio o odio de algo o de alguien. Pero dice me aborrezco. Por tanto, tenía repudio de él mismo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Darse cuenta que estás en la mentira. San Juan 9:31. Gracias. A ver, San Juan 9:31. Vamos a leer, ¿no? Dice, creo que era, no me acuerdo quién lo dijo. Daniel, creo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Desde Jacob hasta el Mesías siempre trató con un pueblo. Ese pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Ya vimos que nos dice la palabra incircuncisión del corazón. Ese es el verdadero judío, el que es del interior. No sé si me expliqué. A ver, ¿dónde está? No sé si me expliqué o no hice bien la pregunta. A ver, ¿qué cosa? Dice, solo al que hace la voluntad de Dios, ese creamos en su palabra, exactamente. Por eso ahora podemos acercarnos confiadamente por la justificación. Así es. Jehová se jacta de hacer el sordo, mudo, tuerto, para después discriminarnos a un Dios bipolar. Párrafa.
Si quieres creerte más grande que Dios, créelo, no hay problema. Arrepentimiento y reconocer su pecado, exactamente. Pobre Pedro, cada vez cantaba el gallo, te lo imaginas. Dice, repite siempre la misma mentira escrita, no conocen al Padre, solo a la letra mentirosa. Para el hombre es mentiroso, entonces ¿a quién conoces? La voluntad de Dios que Jesucristo murió por nuestro pecado y creamos, exactamente. Quien crea en el Hijo tenga vida eterna, es lo que dice la palabra. Entonces, las personas que quieren ver, quieren jactarse, quieren hacer lo que ellos consideran bueno, cuando, ¿qué pasa? Alguien que está en tinieblas, ¿puede sacar de las tinieblas? No puede. Alguien que hurta, ¿puede decir que enseñar cómo no hurtar? No puede, bíblicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas personas quieren que Dios se acomode, se acopla a lo que tienen aquí. Es que Dios debe de perdonarme porque yo hago el bien, ¿no? Yo hago aquí. ¿Por qué? Porque estoy sacrificándome. O sea, a mí me gustaba mucho esto y pues ahora no lo hago. Tan fácil es de ir y empinarme eso, pero no lo hago porque yo tengo mucho amor a Dios. Pero, ay. ¿Qué pasaría si le dijéramos a esa persona hijo de Satanás? ¿Cómo me vas a decir que soy hijo de Satanás si yo alabo a Dios? Jesucristo es mi único Salvador. Y se va. Quisiera asistir a la iglesia y escuchar, tenía sueño y ahora estoy más despierto con solo oír todo. Sigue escuchando, Alejandro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si tú no agarras la palabra de Dios y la lees, no como hombre, ¿no? Pero es que, mira, para que tú puedas entender lo que está escrito, Dios que tiene que tener misericordia de ti. ¿Por qué? Porque dice que el don de la fe se es otorgada, pero es don de Dios. Entonces, ¿quién la otorga? Solo Dios. Entonces, para que creas en lo que está escrito, el don de la fe, por medio de Dios, se te debe de ser otorgada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ora porque Dios tenga misericordia de tu alma. Porque de nada sirve que el hombre gane el mundo si pierde su alma. Entonces, ¿qué es lo importante? El alma. Esa es la que va para con Dios, porque esta tierra, al polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Entonces, que Dios tenga misericordia si Dios quiere tener misericordia de ti. Por ejemplo, el día de ayer, Diógenes tuvo misericordia a Dios de él y pudo entender, ¿no? Ahora, creo que vino hace ratito, no sé si sigue aquí Diógenes, pero él vino hace ratito y ahora está escuchando. Dice, desde que me acerqué a Cristo he llorado mucho, la verdad, cosa que no hacía. Acercarte a Cristo no es llorar, acercarte a Cristo no es estar triste, acercarte a Cristo no es decir, Cristo perdóname, al contrario. ¿Qué dice la palabra? Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Cree en la obra de nuestro Señor Jesucristo, cree en el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado y nos ha lavado de todo pecado. Y cuando Él resucitó, nos brindó justificación para tener comunión con Dios. Eso es lo único que hay que creer. Nada de lo que haga el hombre lo salva, pero lo que hizo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es lo que nos salva. Y ahora, de ser el Hijo unigénito, pasa a ser el Hijo primogénito. Unigénito único, ahora el primogénito, el primero de muchos. Exactamente, le encanta el perfume de las tripas su víctima. Si no has leído la Biblia, no era para él. La paga del pecado no era las tripas y nada de eso, Rafa. Tendrías que leer para poder entender. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Eso deberías de leer, Rafa, y deberías de meditar en lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque el tener un corazón altivo, el tener un corazón más grande y creerse más grande que Dios, diciéndole y juzgándole, pues obviamente es el mismo corazón que Satanás tuvo. Pues bueno, no me queda más que tenga yo otra cosa que decir el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Espero estar más pendiente en el horario. Mañana vamos a predicar entre las 8 y 8 y media hora México. Para los que no son de México, pues pueden poner en su buscador favorito qué hora es en mi país, tal. Si en México son las 8 de la mañana y les va a aparecer. También recuerden que todos estos live los subimos a través de la plataforma roja.
No tenemos el mismo nombre justo por la fe y la misma foto de perfil. Tengo un video aquí en TikTok anclado del cómo van a ir a buscar ese canal, porque como es nuevo no aparece. Les va a aparecer, creo que de principio siempre aparece el Justos por la Fe, donde está ese hermano, ¿no? También predica el evangelio. Él tiene una foto de él, es un güerito, ¿no? Para que lo distinga, no se vayan a meter en otro. Pero sí, sea con él predica el evangelio. Y sea que vayan a buscar el mío, no hay pierde. Mientras escuchen el evangelio, que es lo importante. Gracias, por gracias soy salvo. Muchísimas gracias. Este es el canal en esa plataforma, en la plataforma que está aquí, en esta plataforma. Ahí pueden encontrar todos estos lives de manera completa. Yo sé que dilata mucho, yo sé que dilata aquí. Voy a tratar de hacerlos más cortos, de mínimo que sea media hora, pero es que a veces hay tantas cosas como ayer Diógenes, ¿no? ¿Cómo yo podría dejar de estar predicando el evangelio si Diógenes, por misericordia de Dios, pudo entender, ¿no? Sabemos que la carne tiene curiosidad, tiene aquí, tiene allá, pero no estamos por la carne. Ahora vivimos por el Espíritu. Vas a predicar mañana, todos los días, Fausto, todos los días, si Dios me lo permite, vamos a estar aquí. Entonces, igual si quieren ir a ver los demás videos, aquí en TikTok tengo de Génesis 1.1 hasta 1.19. Y los del 1.20 en adelante están en esa plataforma donde dice por gracia soy salvo. Ahí están. Y pues ahí está el video anclado si lo quieren ir a buscar, ir a escuchar, ir a ver. No hay ningún problema. No me aburro. El tiempo se ha cortado mucho. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Digamos, si tú eres pecador y justamente en ese momento, ¿no? Digamos, pasa una tragedia en la que un automóvil te pasa a traer, ¿a dónde vas? Un pecador bíblicamente va a la condenación eterna. Entonces, es por eso que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, nos dice que ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, ¿ya? Entonces, Fausto, gracias Dios, ya me bendijo con el perdón de los pecados, y si Dios quiere tener misericordia de ti, también para ti va a ser. Exactamente, entonces el tiempo se está cortando porque esta tierra va a ser destruida. Entonces, pues no nos queda más que decir, nos vemos el día de mañana entre las 8 y 8:30 hora México, y pues ya le dije cómo van a ir a buscarlo, y ahí está. Entonces, dice, ahora somos justos, santos y perfectos en Cristo Jesús. Exactamente, William.